Qué bueno que cantamos este himno firmes y adelante en esta ocasión, porque viene muy al caso con lo que va a ser la meditación en la palabra de Dios esta mañana, en el libro del profeta Jeremías, que tienen ustedes su porción aquí en el boletín. Vamos a meditar juntos en esta palabra de Dios. Jeremías, además del nombre curioso que tiene, Jeremiah en inglés, fue un profeta de los grandes que tuvo el Señor. Jeremías vivió en tiempos apacibles, voy a decir, en tiempos benignos, pero también le tocó vivir en tiempos muy duros. Cuando en la primera etapa de su ministerio él hace aparición, había un rey de los pocos reyes que tuvo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que fue celoso de Dios, en el sentido de que fue obediente y trató de enderezar el camino para él y para su gente. La gente, déjenme decirles, había estado desviándose más y más de los caminos de Dios. Y Josías no era la excepción. Pero Josías también un día recibió una noticia que hizo que le cambiara su vida. Y quiso también que toda la gente en su pueblo, a quien él amaba, a todo su pueblo, cambiara como él, cambiara para bien. Lo que había pasado es que un día llegó un informante y le dijo: Josías, hemos descubierto el libro de la ley de Dios. Ya lo tenían olvidado, el libro de la ley de Dios. Y entonces él dijo: hagan que el sacerdote principal lo lea y que venga aquí y lo lea. Y conforme Josías iba escuchando el libro de la ley de Dios, se iba avergonzando más y más. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que él no estaba siguiendo lo que Dios esperaba de él. Y le entristeció sobremanera el hecho de que su pueblo tampoco estaba obedeciendo a Dios. Y entonces dijo: señores y señoras, en otras palabras, aquí va a cambiar la cosa. Tenemos un Dios que nos ha rescatado. Tenemos un Dios que nos ha formado como nación. Tenemos un Dios que nos ha protegido. Tenemos un Dios grande. Y nosotros, para nuestra vergüenza, no le hemos honrado. Conocemos su nombre, sabemos a distancia de lo que Él ha hecho, pero no nos percatamos de lo que Él quiere de nosotros. Y entonces hizo que se destruyeran los altares que el pueblo había edificado para adorar a otros dioses, a los Baales, a los Marduks y a todos esos otros dioses que tenían los pueblos vecinos del pueblo de Dios. La gente los había seguido y habían construido altares, de manera que Josías se daba cuenta de eso, y al leer el libro de la ley de Dios se cambió completamente. Dije: estamos muy mal. Nosotros debemos de cambiar. Y mandó destruir, fíjense bien,
mandó destruir altares que él sabía se habían construido. E hizo que el pueblo de Dios leyera la ley que Dios tenía para ellos con el fin de enderezarlos. Y Jeremías estaba ahí. Esos son los tiempos buenos, voy a decir, de Jeremías. Porque entonces veía que el pueblo trataba de enderezar sus errores, de enmendarlos y adorar a Dios y cumplir con los requisitos que Dios les había pedido que cumpliesen. Pero también Jeremías tuvo tiempos malos. De manera que él vio que el rey Josías se murió y con él toda la reforma que había empezado Josías perdió vapor, se fue muriendo también. La gente volvió a reconstruir los altares y volvió a las andadas de adorar a dioses falsos. Entonces, Jeremías empezó a sufrir porque a él era uno de los principales del pueblo no lo querían porque decían, ahí viene este hombre que siempre anda hablándonos mal, que Dios tiene mucho enojo contra nosotros, que nos va a castigar. Es un ave de mal agüero, no lo queremos ver y mejor escóndanlo, métanlo en un hoyo. Que nadie sepa de Jeremías, porque él nada más nos está contando puras cosas negativas. Pero era la palabra de Dios lo que él anunciaba. En nuestro pasaje, el profeta Jeremías cuenta de cómo Dios lo llamó. Desde el vientre de la madre de Jeremías, Dios lo había escogido para ser un profeta. De manera que él, cuando Dios le llama aquí a su ministerio público, él empieza a excusarse porque él era un niñito, era un muchachito, decía. ¿Quién me va a hacer caso a mí? Pero Dios le dijo, no digas eso, no me digas cosas de niños. Yo te he escogido y yo quiero que tú estés hablando de la palabra de Dios. Y eso es lo más importante en el ministerio de Jeremías, que él compartía la palabra de Dios. Él enfatizaba lo que Dios le decía que dijera al pueblo y siempre buscaba que se honrara a Dios, que se respetara, que se obedeciera, que se adorara a Dios como Dios quería que se le adorase. La gente no hizo caso. Yo encuentro, hermanos y hermanas, que Jeremías, si, por así decirlo, apareciera hoy aquí en los Estados Unidos, yo creo que no encontraría grandes diferencias. A su pueblo que él tanto amaba, él podía levantarse aquí y decir, este Estados Unidos es como Israel de mi tiempo. ¿Qué está pasando? En este tiempo se está persiguiendo, quizá no a los profetas de Dios o los predicadores, pero se está persiguiendo la palabra de Dios, la cual quieren opacar, la cual quieren silenciar, la cual quieren decir, esa es cosa del pasado, ya para nosotros no aplica más. Y estos profetas como Jeremías deben de ser silenciados.
que se queden, si acaso, reducidos a sus templos, a sus esperas de congregantes y que no vayan más allá. Que no impacten al pueblo, que no impacten a la sociedad, que no se metan a las escuelas. Que la Biblia del libro en que ellos basan sus predicaciones ni siquiera aparezca en las librerías públicas. Si hay alguna ahí Biblia, por favor, desháganse de esa, en esa biblioteca de las Biblias. Hace tiempo conocí a una señora que fue a la biblioteca de la escuela de sus hijos y en ese momento dijo, voy a buscar la Biblia. Deben de tener una Biblia aquí. Y para su sorpresa no encontró Biblia. Y fue y le preguntó a la encargada de la biblioteca, ¿y por qué no hay Biblia aquí? Dice, no, esos libros ya no se estudian aquí, no se ven, no, eso no son cosas del pasado. Pero mire, señora, yo encontré un libro de Mormón, ¿por qué este sí? Dice, bueno, eso no sé, pero no es la Biblia, ¿verdad? No, no es la Biblia, pero es como la Biblia para los mormones, ¿no? Como eso sí, y lo otro no. ¿Qué es más valioso? ¿La Biblia como el mensaje de Dios o el libro de Mormón, que es un mensaje ficticio, falso? ¿Qué es más importante? La palabra de Dios, y no está. Jeremías entonces estaría aquí en contra. Nosotros, hermanos y hermanas, somos los Jeremías de hoy. Dios nos ha puesto para proclamar, anunciar, vivir, comunicar su palabra. No hay manera de decir que esta palabra solamente la debe de predicar el pastor o los jefes de la iglesia, los obispos, ellos son los encargados, nosotros no. Sí, todos somos Jeremías. Y Dios nos ha también seleccionado desde hace mucho tiempo para anunciar las grandes cosas que Dios ha hecho, los grandes prodigios. También nosotros puede ser que seamos ridiculizados por nuestros vecinos, por nuestros amigos. De manera que dicen, no, vete mejor a otro lugar, o no, aquí no queremos escuchar ese mensaje, cámbiale de canal, cámbiala de estación. ¿Sí? Jeremías somos nosotros, que estamos aquí para anunciar de la palabra de Dios. Ciertamente, no tanto para anunciar que viene el castigo de Dios, lo cual es cierto, ¿verdad? Pero de anunciarles con amor a la gente, obedezcan a Dios, hagamos el intento de seguir las expectativas, de cumplir las expectativas de Dios. Que si vemos mucha televisión, que si oímos mucho radio, que también vayamos a leer la Biblia, en donde podemos obtener un remanso espiritual, donde Dios nos habla, donde nos hace ver las cosas verdaderas de nuestra vida. Esto es de la palabra de Dios que anunciamos, que sigue siendo poderosa, que sigue siendo cortante como espada de dos filos, que sigue introduciéndose en nuestros corazones y penetrando en lo más profundo de nuestros seres para nuestro bien. No quiere Dios el mal. Sin embargo,
Tenemos que anunciar la palabra de Dios y hay un castigo que viene como Jeremías anunció en su tiempo. Jeremías, ¿qué ves? Le preguntó Dios. Pues veo un almendro, veo una olla. Dice, es que estoy preparando el castigo que yo tengo, que va a venir del norte. Y todas las cosas que tú consideras valiosas, el pueblo considera valiosas en Jerusalén, van a caer. Eso es similarmente lo que nosotros debemos estar anunciando a la gente. Todas las cosas grandiosas que la gente va construyendo, los muros que van edificando, las casas o las cosas en donde ponen su confianza van a ser destruidas. Ese es el mensaje que Jeremías nos enseña a nosotros también. Que le digamos a la gente, las cosas que tú confías, en las que tú confías, si no son Dios, estás mal. Pon tu vida en el cimiento verdadero, el cual es Dios. El Dios de amor que mandó a su Hijo, construye y edifica sobre él. Esa es la piedra del ángulo, la piedra del edificio más importante. La piedra más importante del edificio, de tu vida. El que dio su vida por nosotros. Esa sí es. Piedra segura, cimiento y fundamento. Y eso, hermanos, tenemos que anunciar. La palabra de Dios no es otra cosa más que la palabra de Dios. ¿Y qué pasará con nosotros? Tal vez nos ridiculicen, tal vez nos persigan, tal vez nos crean unos tontos o locos, pero no lo estamos. Dice Dios a Jeremías como Dios nos dice a nosotros, yo estoy contigo, te pondré a salvo, yo estoy contigo, no te aflijas, no te preocupes, porque yo estoy a tu lado. ¿Necesitamos a alguien más? Necesitamos a otra gente, otra persona, otro objeto, que a Dios. Si tenemos a Dios dándonos su promesa, dándonos su consuelo y su seguridad de que Él está a nuestro lado, no importa las opiniones de los demás. Termina el pasaje de esta mañana en Jeremías con las palabras de Dios diciendo, yo te aseguro, Jeremías, te aseguro que estoy contigo y te pondré a salvo. Yo estoy contigo. El Señor está también con nosotros. Y la salvación solamente la encontramos en Dios, nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.